Saludos muchachos. Vamos a explicar acá un poco lo que es el ejemplo de Hibernate, ¿verdad? Vamos a explicar su funcionamiento. Recordemos que Hibernate es un framework que nos ayuda a hacer esa traducción del lenguaje orientado a objeto a SQL. Es decir, no tenemos que hacer nada de las tiras SQL como se venía haciendo, sino que el objeto es manipulado para poder guardar, actualizar, eliminar y extraer de la base de datos sin necesidad de hacer uso del SQL. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es crear un proyecto en Java, ¿verdad? A ese proyecto en Java le agregamos las librerías, ya sea por Maven o a través de, si estamos usando Eclipse, del Java Wheelpad, le agregamos las librerías estas que están acá, que yo estoy usando Maven, pero igual lo que tengo que hacer es agregar aquí las librerías, ¿verdad? Esas que están allá, puedo usar Add External Jars y seleccionar las librerías y agregarlas. Eso es lo primero que debemos hacer, agregar las librerías. De segundo, tenemos que crear este archivo de configuración de Hibernate donde colocamos algunos atributos, entre ellos el pool de conexiones, porque esto es otra cosa que nos ayuda el Hibernate a manejar el pool de conexiones, y además cuál es la base de datos que nos queremos conectar. Fíjense, tiene este formato, ¿verdad? De XML. Aquí colocamos quién es el driver. Si vamos a usar pobre, sería este driver, el URL de conexión, el usuario de la base de datos y el password de la base de datos. Colocamos cuál es el dialecto, en este caso pobre SQL dialect, que es el que va a hacer la traducción a pobre, ¿verdad? De objeto a pobre. Si fuera MySQL, pues cambiamos estos datos. Primero el driver, segundo el URL de conexión, que sería distinto, el usuario, el password, y el dialecto sería el de MySQL server. Esta es otra de las características o funciones que nos ayuda en Hibernate, que para nosotros es indistinto el uso de la base de datos. Por lo tanto, el día de mañana yo estoy usando pobre y necesito usar otro manejador de base de datos, simplemente cambio estos parámetros que acabo de comentar. Lo primero que tenemos que hacer es este archivo de configuración. Tengo esta propiedad show SQL para que me muestre por consola todos los SQL que él genera. Y acá esta opción de hvm2ddl.auto update, que quiere decir que todo cambio que hagamos en el modelo se reflejará en la base de datos. Lo primero que tengo que hacer es configurar ese archivo de Hibernate. Luego, lo segundo es crear los DTO. Los DTO, ¿quiénes son? Las clases, ¿verdad?, que van a conformar mi modelo. Aquí tenemos un pequeño modelo, ¿verdad?, de ejemplo, donde tenemos un cliente, ¿verdad? Puede ir a un restaurante y puede solicitar varios platos, y un plato puede ser consumido por varios clientes. Hay varios tipos de clientes y un plato está compuesto por varios ingredientes. Un ingrediente puede estar en varios platos, ¿verdad? Entonces todo este tipo de relaciones que se hacen en la base de datos, como clave foránea, clave primaria, etcétera, lo hacemos aquí en el modelo de los DTO, y luego cuando corramos nuestro programa, él se va a reflejar en la base de datos sin necesidad de tocar nada en la base de datos, porque ese es el objetivo, uno de los objetivos de Hibernate, ¿verdad? Que es tratar de evitar en lo posible el uso de la base de datos. Entonces, fíjense, aquí tenemos una entidad cliente,
Entonces en los DTO lo primero que tenemos que hacer es agregarle este tag, ¿verdad? Porque estamos usando notación JPA. Existen dos maneras de usar el library. Una es haciendo unos archivos de configuración que se llamaría igual que la clase, pero con la extensión hvm.xml, un archivo de configuración XML, para hacer, digamos, el puente entre lo que es el objeto y la base de datos relacional. Y la otra forma es usando notación JPA, que es la que vamos a usar en este ejemplo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es agregarle este tag o etiqueta que se llama @entity para señalar que él es una etiqueta del modelo. Si es una, si ese, si esa SDTO tiene una ID, una clave primaria que es, digamos, seteada, como en este caso la cédula, que no se autogenera, entonces le colocamos simplemente @id. Tenemos nombre, apellido, no le colocamos nada, quiere decir que él se va a generar varchar en la base de datos. Tenemos tipo cliente, pero como tipo cliente es un objeto, hay una relación de muchos a uno. Y agregamos este tag o esta etiqueta many to one, ¿verdad? Colocamos este parámetro que se llama fetch, que ahorita lo explico, y join color para decirle cómo se va a llamar la columna que va a ser la relación entre la tabla cliente y tipo cliente. Entonces es recomendable el objeto de las relaciones de muchos a uno que se llamen igual al tipo de objeto que es. En este caso el tipo de objeto es tipo cliente, ¿verdad? Entonces lo llamamos también tipo cliente. Y tenemos una relación de muchos a muchos, ya que un cliente puede tener varios platos y un plato puede ser adquirido por varios clientes. Entonces por eso tenemos una relación de muchos a muchos, que existen dos maneras de realizarlo. Uno, si esa relación, recordemos que en una relación muchos a muchos se genera una tabla puente, ¿verdad? Una tabla adicional que rompe esa relación de muchos a muchos. Si esa tabla resultante o ese tipo de relación de muchos a muchos, solo se requieren las claves primarias de las dos entidades, en este caso cliente y plato. Si la tabla cliente plato solamente tiene el ID del cliente y el ID del plato, entonces usamos la etiqueta many to many. Si no, tenemos que hacer otra clase, ¿verdad? Que se llamase cliente plato. En este caso no hay necesidad, entonces colocamos una etiqueta de many to many, ¿verdad? Le decimos fetch lazy y qué tipo de relación en cascada va a ser, y colocamos cómo es la relación entre los campos de cada una. Entonces aquí en Join Table, que es la tabla resultante, le vamos a colocar cómo se va a llamar en la base de datos, que va a ser cliente plato, y aquí vamos a relacionar, ¿verdad? Vamos a relacionar que el atributo plato de esta clase, el atributo plato, ¿verdad? De esa nueva tabla cliente plato, va a estar referenciada con código, que es la clave primaria de la tabla plato. Entonces vamos a buscarla, es la clave primaria de la tabla del plato, código. Y otro join column donde dice que esa nueva tabla resultante tiene un atributo que se llama cliente y va a estar referenciado con la clave primaria de cliente, que es y como en una relación de muchos a muchos, es decir, va a haber una colección de objetos, entonces colocamos un set y lo inicializamos de una vez. Recordemos que como es una colección, entonces lo llamamos plural, platos, ¿verdad? También recordemos que todos los atributos deben empezar en minúscula y deberían ser en singular, dependiendo de lo que
guarde. Por ejemplo, en este caso es plural nombre porque la idea es que guarde los dos nombres, igual apellido, los dos apellidos. Ok, entonces por último colocamos los get y los set de cada uno de los de dichos atributos. Ok, veamos por ejemplo plato, ¿verdad? Plato tiene un ID que es código que también es seteable, por eso lo colocamos @id. Tenemos la misma relación con cliente que es de muchos a muchos. En este caso va a ser prácticamente igual, solo que el join column sería con el atributo plato y el inverse join column sería con cliente. Y aquí no sería un arreglo de platos, sino un arreglo de clientes. Y además tenemos una relación de one to many con plato cliente, que ya lo vamos a explicar. Ok, ahora voy a explicar lo que es la parte del fetch. Recordemos que el fetch es para determinar si el Hibernate trae el objeto al cual se está referenciando o la colección de objetos. Es recomendable que cuando es many to one, el fetch sea de tipo Eager para que al traerse un objeto cliente, se traiga de una vez el objeto tipo cliente. Pero en el caso de one to many o many to many, que son colecciones de objetos, colocarlo de fetch de tipo lazy, de que no se traiga toda la colección, porque si no, entonces eso se va a traducir en lentitud para el sistema. Ok, vamos ahora a tipo cliente, que es una clase de Teo normal, pero en este caso el código es autogenerado. Cuando es autogenerado tenemos que agregarle esto, además del @id, tenemos que decirle cómo va a ser el tipo de generación con este generate value, que le decimos que la estrategia va a ser auto y que vamos a usar una secuencia para ello. Entonces le decimos que esa secuencia, el generador, se va a llamar de esta manera y que entonces acá abajo le decimos, creamos esa etiqueta de sequence generador con el nombre, el mismo nombre que coloca allá arriba, tiene que corresponder, y cómo se va a llamar la secuencia en la base de datos. Entonces este código va a ser autoincrementable y la del atributo nombre. Colocamos su get y set y perfecto. Ahora veamos ingredientes. Igual vamos a tener un código que es de tipo autoincrementable, entonces es lo mismo que expliqué anteriormente. Y el one to many, ¿verdad? Que es una colección de platos. Igual en platos va a ser una colección de ingredientes, porque entre plato y ingrediente hay una relación de muchos a muchos. Entonces, como en este caso la relación de muchos a muchos entre ingrediente y plato sí tiene, además de las claves primarias de plato y de ingrediente, tiene otro atributo, entonces no es como en cliente que hicimos una relación de many to many, sino que tenemos que generar la clase puente, que sería plato ingrediente. Que veamos plato ingrediente, hay que hacer varias cositas allí. Uno, colocarle que es una entidad. Dos, hay que declarar una variable que solo esté en la clave primaria. Adicional, tenemos que crear los ID de las claves primarias, ¿verdad? En este caso, plato ID, ingrediente ID, plato ID de tipo string, porque en plato el código que es la clave primaria es de tipo string, y en ingrediente es integer porque en ingrediente la clave primaria es integer. Esto es muy importante, se me ha olvidado comentarle que cuando es autogenerado, autoincrementable, el atributo tiene que ser de tipo entero. Ok, entonces además que agregamos los ID, ¿verdad? Agregamos los atributos adicionales, en este caso es cantidad, el atributo adicional que nos pertenece a la clave primaria, y luego colocamos un many to one,
de clave primaria hacia los objetos. En este caso eran los atributos del tipo de datos que era la clave primaria de cada una de las clases, y aquí serían los objetos, que sería el objeto plato y el objeto ingrediente. Entonces le decimos many to many, un fetch type de tipo eager porque no es una colección, y aquí le decimos primary key join column para determinar que es un objeto de clave primaria. Le decimos el nombre, el plato ID, de cómo se llama en esta clase. Fíjense, se llama plato ID, aquí tiene que corresponder plato ID, y el nombre de referencia en la otra clase, es decir, en la clase plato, que se llama código. Igual para ingredientes le decimos many to one, perdón, de tipo eager, y primary key column de cómo se llama aquí en la clase, que es ingrediente ID, y cómo se llama en la clase ingrediente, que también se llama código. Ok, ahora vamos a crear la clase point, la clase de esta clase primaria, que es plato ingrediente que está acá, que no es más que agregar, este si no se lo coloca ningún tipo de tag. Le decimos cómo se llaman, cuáles son los, de qué tipo son los atributos y cómo se llaman, que tienen que corresponder con estos dos que están acá. Fíjense que se llaman igual. Le decimos los get y set, y ya tengo mi clase puente de plato ingrediente. Y aquí ya tenemos todo nuestro DTO. El próximo paso es crear los DAO. Existen varias formas de crear los DAO. Entonces en los DAO hacemos la interfaz, y hay gente que maneja varios DAO por cada uno de los DTO. En mi caso yo prefiero manejar un solo DAO genérico, ¿verdad? Donde le pasamos el Session Factory y colocamos cada uno del salvar, el guardar, el actualizar, el buscar, etcétera, común para todas las entidades de TO. Y por último debemos crear los servicios, ¿verdad? Igual creamos una interfaz y la implementación del servicio, y aquí en este servicio va a ir todas las reglas del negocio, es decir, vamos a hacer las validaciones necesarias antes de guardar, vamos a hacer las validaciones cuando se busca, etcétera. Aquí van a ir todas las reglas del negocio. Este servicio va a tener el DAO, ¿verdad? Su get y set, le vamos a pasar el DAO. Y acá, por ejemplo, si vamos a guardar un cliente, fíjense, verificamos de que se inserta la cédula, ¿verdad? Y si todo va bien, si existe algún error, hacemos una excepción, si no, guardamos el cliente. Igual cuando guardamos un plato, fíjense, necesitamos que tenga por lo menos un ingrediente, y así, etcétera, etcétera. Aquí van a ir todas las reglas del negocio en el servicio. Igual por servicio, si podemos crear un servicio uno solo o por funcionalidad. Normalmente esto es importante cuando se trabaja por equipo, donde cada persona que haga un módulo distinto se hace un servicio por módulo, no por DTO, sino por módulo. Por ejemplo, el servicio de facturación y todas las cosas de facturación van allí. Todo esto con respecto al Hibernate. Hacemos el archivo de configuración de Hibernate. Primero, agregamos las librerías. Segundo, hacemos el archivo de configuración de Hibernate. Tercero, creamos los DTO con todas las relaciones. Cuarto, el DAO. Y quinto, los servicios. Para probar, aquí tenemos un pequeño programita donde hacemos el Session Factory del Hibernate, donde le pasamos el nombre del archivo de configuración, instanciamos el DAO y le pasamos el Session Factory, instanciamos un servicio que le pasamos el DAO, creamos varios objetos, en este caso primero tipo cliente, donde lo guardamos. El Hibernate para guardar tiene una opción de Save or Date, donde él determina si el objeto ya está en la base de datos, actualiza los nuevos valores, si no, hace un insert
Aquí creamos un objeto de tipo cliente donde le seteamos todos sus valores más el objeto tipo cliente que se acaba de crear. Guardamos el cliente con el servicio. En este caso guardamos el tipo cliente directamente con el DAO. Lo recomendable es usar el servicio. Luego creamos varios ingredientes. Después creamos un plato. Después creamos el objeto plato ingrediente. Y guardamos el plato. Al guardar el plato, él guarda automáticamente tanto el plato ingrediente como los ingredientes, ya que en el en la relación, ya lo vamos a ver, en la relación de one to many, esto es algo que se me olvidó comentarle, lo que es cascade, le decimos cascade tipo all, quiere decir que de cada vez que yo guardo el objeto plato, todo lo que pase en, en la colección, es decir, si yo agrego a este ingrediente, a esta colección, le agrego varios platos ingredientes, él va a guardar todos esos objetos nuevos sin necesidad de yo decirle que se tienen que guardar. Al guardar el plato, él guarda automáticamente todo, por eso se le dice cascada de tipo. Igual, si saco uno de la lista, él lo va a eliminar automáticamente sin necesidad de darle un delete a plato ingrediente. Esa es la ventaja de usar cascada de tipo all. Ok, y eso es todo con respecto a la parte de iOS.